Bien, parto por felicitar a los organizadores del evento. Estimo de la máxima importancia el tema que nos convoca hoy día, no solo en Chile, sino que en todos los países del mundo, especialmente en países del mundo subdesarrollado. Agradezco que me inviten, agradezco especialmente a Álvaro Ramírez. Me alegro mucho que haya vuelto a América Latina, porque pasa poco por Chile. Y le agradezco mucho que me haya hecho volver al tema de la gestión pública. Me había retirado los últimos años, pero me provocó y aquí estoy feliz de volver. Yo desde donde les hablo, para los que me conocen saben que siempre hablo no solo out of the box, sino que out of the paradigms, así que prepárense. En el caso de mis presentaciones, yo invito a no tratar de entender, a no tratar de estar de acuerdo, sino que a dejarse provocar y incomodar. Yo digo que lo mejor que me puede pasar es que alguna gente salga enojada, acá, confundida y ojalá angustiada. Si alguien además se devela, quiere decir que estoy cumpliendo con provocar a mirar hacia otros paradigmas. Yo les hablo desde 46 años de investigar como académico en ingeniería industrial sobre el tema del subdesarrollo y del desarrollo, el bienestar de las personas y sus organizaciones a todos los niveles. Tuve la suerte de escaparme a la formación tradicional de la mayoría de los economistas que se van a Estados Unidos, lo cual yo creo que es un graso error. Yo me fui a la Universidad de Sussex, a Inglaterra, una universidad que fue creada junto con otras tres para hacer contrapunto paradigmático de Oxford, Cambridge y Londres. Y como era muy alternativo, me aceptaron sin curso y sin disciplina. Así que fui un alumno libre de doctorado, digo que en economía política, pero la verdad me pasé por un montón de disciplinas y tuve la suerte de tempranamente encontrarme con ese texto que debería ser lectura obligada en enseñanza media, que me parece un crimen que no se lea, que es la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Me parece gravísimo que un texto que revisa 350 años de física, química y biología y que demuestra que los científicos no descubren verdades y que por lo tanto el esencialismo aristotélico no es una buena plataforma filosófica, no se lea. Yo tuve la suerte de que me encontré con ese libro, al mismo tiempo que tuve un problema de salud, y un médico alópata me hizo descubrir que tampoco había una sola medicina, porque me mandó al acupunturista, el acupunturista me mandó al osteópata, el osteópata me curó y me dijo que si no me cuidaba iba a volver luego, y me introdujo al yoga. 4 paradigmas médicos, y yo dije, ojo, la revolución paradigmática viene, y desde entonces me he dedicado a tratar de llevar ese argumento a los distintos lugares. Yo nunca he sido un académico tradicional, siempre me he dedicado al tema de la empresa, he sido empresario, he quebrado como empresario, he sido director de empresas y además durante un tiempo me dediqué a la política. Me retiré el año 85 de la política para estudiar psicosociopatología porque además descubrí que sin categoría psicosociopatológica no entendíamos el mundo actual. Desgraciadamente el tiempo me dio la razón. Argumenté tempranamente que los sociópatas estaban ganando posiciones en el mundo y si ustedes miran la lista de líderes políticos en el mundo, desgraciadamente la proporción va subiendo. Y para el que no sabe qué es lo que es un sociópata, les invito rápidamente a ponerse al día. Un estudio de un gran periodista, el Guardian, Ronson, argumentó hace tiempo que si bien en la población el 1% eran sociópatas, sociópata es un psicópata que opera en el ámbito social, por lo tanto es mucho más complicado, tiene un efecto amplificado. El estudio en las empresas de punta a nivel mundial descubrió que el 4% de los directivos eran sociópatas y el 4% de los sociópatas están en las cárceles. O sea, o eres presidente de una compañía o estás en las cárceles, y yo estimo que en política probablemente es superior y ciertamente en la academia es superior también. El sociópata es un narcisista avanzado. Bueno, y yo les estoy hablando de 28 años de trabajar en transformación organizacional. Me gusta mucho más lo que dijo Rafael y les puedo decir que se puede hacer y mucho más rápido y mucho más barato de lo que la gente cree. Si ustedes van a academia.edu pueden encontrar mis papers, hay un paper sobre asistencia pública. Hicimos una revolución en 2 años, vectorialmente mejor, con un costo ínfimo que fue un préstamo de FONASA. Hemos trabajado en el Servicio de Salud Ñuble, yo trabajé yo diría una veintena de ministerios de servicios públicos en los años 90, hicimos una experiencia de transformación en toda la región del Biobío con el intendente Toá, hemos trabajado con el clúster de Salmón, hicimos un experimento con directores de escuelas técnicas de Puerto Montt, todo eso está bastante documentado, y yo soy un firme convencido que si cambiamos de paradigma las cosas se pueden cambiar y se pueden cambiar mucho más rápido.
Y en este caso yo estoy proponiendo que uno de los elementos centrales es la formación de directivos públicos, pero no como competencias técnicas, ni siquiera como habilidades blandas, como expansión de la conciencia de sí. Este está basado en un paper que tiene exactamente 15 años, ¿no es cierto? Fue presentado en el CLAT del año 2002 en Lisboa, y lo leí y me di cuenta que efectivamente estaba muy desubicado una vez más respecto a los tiempos y los contextos, porque ni yo lo entendí muy bien ahora, así que extraje lo que mejor entendí. Bueno, yo creo que la clave para la transformación del mundo, para la humanización de la humanidad, para la recuperación de la humanidad en la dirección de la humanidad, porque se está deshumanizando, es la expansión de la conciencia de sí. Necesito el aparatito ese. Y no sé si todos ustedes saben, pero la inteligencia emocional desplazó en el mundo de las organizaciones hace mucho tiempo a la inteligencia emocional, y la conciencia de sí es una de las bases de la inteligencia emocional. Hoy día, maravillosamente, en las empresas de punta, a nivel mundial, la inteligencia emocional empieza a ser desplazada por la inteligencia espiritual. En Pixar hay mucha inteligencia espiritual, además de inteligencia emocional. En un estudio que yo hice en los años 90 con empresas innovadoras en Chile, efectivamente ya se veía que la inteligencia emocional era mucho más importante que la inteligencia intelectual. Incluso a los tipos muy, muy inteligentes se los echaba porque normalmente son bien arrogantes y no saben trabajar en equipo. ¿Cómo se hace esto? ¿Se aprieta eso? ¿Al otro lado? Ahí. Bueno, ese es mi argumento central hoy día. Y yo digo que por lo menos tenemos que expandir el nivel de conciencia de que vivimos una revolución. Y aquí tenemos un trauma, porque en Chile y en otras partes la palabra revolución no se puede usar, no la uses, Carlos, está prohibida, proscrita. Pero resulta que revolución no es más que la innovación, que es la evolución en el espacio de la autoconciencia humana, en contextos en los cuales las cosas cambian muy profundamente y muy rápido. Es una revolución. ¿De acuerdo? Y es evidente que hoy día necesitamos una revolución porque tenemos una revolución óntica en el mundo de los hechos, la revolución científica, tecnológica, la globalización, la orientalización del planeta, la biologización del planeta, nos obligan a repensar paradigmáticamente, es decir, el mundo de las interpretaciones, y yo soy de los que cree que la cultura occidental está en su fase final, la tercera gran crisis de Occidente hace terminar a la cultura occidental, el esencialismo aristotélico, el racionalismo cartesiano, el individualismo estadounidense hoy día no nos sirven como plataforma filosófica, entre otras cosas porque los orientales nunca tuvieron todo eso y eso les da una ventaja competitiva. Yo creo que además las culturas orientales también están muriendo, quedan por supuesto, los focos, digamos, donde se defienden, igual que la cultura mapuche, que ciertamente es una cultura más avanzada que la cultura chilena. Yo creo que tenemos una gran ventaja competitiva si la protegemos, la recuperemos, porque ellos sí que son ancestrales y todavía hay loncos ancestrales que pertenecen a culturas, obviamente, pre-aristotélicas, por así ponerlo. Necesitamos tomar conciencia también de que la humanología ha cambiado. Y yo les dejo eso de regalo. Si ustedes creen que no hay que cambiar de paradigma, por favor, simplemente miren lo que significa esa foto. No lo voy a explicar ahora, está en el Árbol del Conocimiento de Humberto Maturana, pero hace pedazo casi toda la humanología que nosotros tenemos. Y esa foto tiene 150 años. Esa loba que está arriba es más humana, a mi juicio, que muchos humanos que andan sueltos por el mundo. Porque seguimos con un paradigma morfológico y lingüístico del humano, y lo que nosotros queremos son conductas humanas. Ella adoptó y amamantó esas dos criaturas, que son claramente humanas. Fíjense lo que eso significa. Las neuronas de espejo, o neuronas de la empatía, quisieron que Rifkin, después de 18 años como economista escribiendo sobre la maximización de utilidades, escribió el libro La civilización de la empatía. Si no tuviéramos estas mesas aquí, ¿saben ustedes que algunas empresas se están eliminando porque las neuronas de espejo funcionan mucho mejor cuando no hay mesas de por medio? Si no han visto las neuronas de espejo, hay una TED de 8 minutos de Ramachandran que explica esta revolución. El 20% de las neuronas motoras se activan no solo cuando yo me rasco la cabeza, a ustedes también se les activa, solo que los sensores de la cabeza les dicen, hey, no te rasques la cabeza, no es tu cabeza, pero empatiza con el tipo que le rasca la cabeza. Por eso las llaman las neuronas de la empatía. La neuroplasticidad. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es la neuroplasticidad? Las niñas lobos se explica por la neuroplasticidad. Pero hoy día sabemos que podemos hacer rehabilitación y reinserción social, especialmente de los jóvenes delincuentes, en tiempos cortos, si los contextos son para producir el recableado neurofisiológico.
Por otra parte, es bueno que ustedes sepan que muchos jóvenes se están acoplando estructuralmente, como Cristiana ahí, a su smartphone. Sé que está escribiendo la cosa. Está escribiendo muy bien. Ojo, que el acoplamiento del sistema nervioso es tan fuerte que hay gente que no puede conversar con otra persona, ni siquiera con el amigo, porque su sistema nervioso se está acoplando con el smartphone, con esto. Y eso está bastante demostrado. Y eso va a tener consecuencias severas en el ámbito de las comunicaciones humanas. Resulta que si ustedes miran ahí en esa cita de Nonaki Takeuchi, en el mejor libro de innovación que existe, se van a dar cuenta que para los japoneses no existe un ser en cuanto tal, del cual nos hablaba Aristóteles o el señor Kant. Para ellos el ser es un ser siendo. No existe la separación yo-uno para los japoneses. Por eso les va tan bien la innovación a pesar de que no son creativos. Por eso hicieron Toyota, por eso hicieron Sony. De esa magnitud es la revolución paradigmática que estamos viviendo. Bueno, necesitamos expandir el nivel de conciencia, que en ese contexto necesitamos hacer cambios radicales, revolución en educación, salud, management, política y, por cierto, gestión pública. ¿Sabían ustedes que el país número 1 en educación, Finlandia, declaró el año pasado que tiene que hacer una revolución en educación para no quedarse atrás? Así es, porque cuando los cambios son tan rápidos, tan violentos, tenemos que estar en permanentes revoluciones, es decir, innovaciones muy rápidas y muy profundas. Miren donde una de las cosas entretenidas es que es en los negocios de punta a nivel mundial, en países competitivos, donde hay el mejor test de los cambios de paradigma. Harvard Business Review, diciembre del 2001. Miren lo que dice Harvard Business Review en la editorial. Significa liderazgo rupturista, porque así es el primer número especial en 79 años de la revista. No es finanzas, no es estrategia, no es TICS. Es Breakthrough Leadership is Personal. Why knowing yourself is the best strategy today. Y dice así, el término liderazgo rupturista, como nosotros definimos, multivalente. Por cierto, implica romper los viejos paradigmas, modelos mentales, para encontrar soluciones frescas a problemas eternos. Lo dijo Einstein hace 100 años, pero todavía no lo tomamos en serio. Pero también significa romper con las barreras interpersonales que todos nosotros elegimos para evitar el genuino contacto humano. Eso no es la revista que hacemos, no es una revista esotérica. Es Harvard Business Review, que ni siquiera es una revista académica, es la revista más leída por los practitioners del management. Y eso es Freud y la neurosis. Y la pregunta sería, ¿cuántos directivos tienen qué coraza que les permite evitar el genuino contacto humano con el resto de la gente que trabaja con ellos y con el resto de los directivos públicos de otros sectores? Y si sigue, miren lo que dice, liderazgo que rompe con el cinismo que mucha gente siente acerca de sus trabajos, ayudándoles a encontrar sentido y propósito de lo que hacen. Y rompe con los límites impuestos por sus dudas y medios. Harvard Business Review. Harvard International Business School. Encuesta con 90 trabajos con 90 corporaciones en el mundo. Fíjense la sorpresa. Los critical skills ya no son ni siquiera las mal llamadas habilidades blandas. Team skill, critical thinking, etc. Self-awareness, conciencia de sí. Eso es lo que están buscando las grandes corporaciones. Porque el nivel de responsabilidad, el nivel de compromiso con otras personas, depende del nivel de conciencia. Personas de bajo nivel de conciencia no pueden ser responsables. El sociópata es una persona que tiene cero conciencia de sí, está desconectado de sí y por lo tanto no se conecta con nadie más. Bien. La segunda y la tercera son muy interesantes. Integrity, que es mucho más que ética, y la tercera, Cross-Cultural Competence. Estudio de una escuela de negocios con 90 corporaciones a nivel mundial. Bueno, y hay que expandir el nivel de conciencia acerca de que la clave es expandir el nivel de conciencia. Una de las cosas más increíbles es el nivel de inconsciencia acerca de la inconsciencia. Hay gente que anda diciendo por el mundo, mira, yo soy así, y los expertos te dicen, en el mejor de los casos, conoces el 10% de ti mismo, porque el 90% de tú, lo que piensas, lo que actúas, lo que haces, etcétera, etcétera, es el inconsciente. Obviamente, por ejemplo, que yo no estoy actuando el consciente. ¿Quién está manejando lo que estoy hablando? Cero sistema nervioso central, porque si el sistema nervioso central estuviera mediando aquí, no andaría a esta velocidad ni me movería así. Es puro sistema nervioso vegetativo. Es decir, ese que uno entrena va a ser tenista, futbolista, etcétera, etcétera. Y les cuento que Mintzberg demostró hace ya muchos años que los verdaderos líderes no piensan y detentan los procesos racionales y la planificación. Mintzberg Management, uno de los más famosos. Y finalmente expandir el nivel de conciencia de que sin capital social nada florece, y mi propuesta es que el rol crucial de los directivos y líderes públicos es fortalecer en forma continua el capital social de las organizaciones, las naciones y las personas, intra e interorganizacionalmente, y que para eso necesitan tener un nivel de conciencia que no tienen, y eso
se puede. Es posible en periodos relativamente cortos que los directivos públicos tomen, expandan la conciencia de mundo, se den cuenta en qué mundo viven, en qué mundo cercano y en qué mundo lejano viven, y la conciencia de sí. Capital social, miren lo que dice Fukuyama. Capital social, ingrediente clave. Acuérdense que Fukuyama se viró en 90 grados, muy innovador él. Del fin de la historia del último hombre pasó a Trust el año 95 y empezó a anunciar que la decadencia de Estados Unidos, que terminó a anunciar 5 años después con la gran ruptura. Ese sí que evoluciona y se adapta rápido a las circunstancias. Y Putnam, el gran Putnam, el capital social correlaciona positivamente con longevidad, inversamente con morbilidad, aumenta la capacidad de superar situaciones graves de vida, incrementa el ingreso y el bienestar integral. Lo dijo en Chile, está escrito por lo dijo en Chile, en una charla en la Universidad Diego Portales el año 2014. Por eso es que yo sostengo que es perfectamente posible incrementar, mejorar la gestión pública construyendo capital social, y mire lo que está ahí como lista, co-con-com. ¿Saben lo que significa co-con-com? Es lo mismo en el diccionario. Significa encuentro, significa reunión. Eso nos falta a nosotros, especialmente en Chile, porque todos ustedes deben saber que Chile es el récord mundial de la desconfianza de la OCDE, con solo 13% de confianza. ¿De acuerdo? Con ese nivel de desconfianza no hay ninguna posibilidad de que este país se desarrolle, y ese es uno de los grandes desafíos, y yo creo que los directivos públicos, en el más amplio sentido de la palabra, ese es el rol fundamental que tienen que asumir. Puse 2 palabras al final en rojo, que no debiera poner, porque ahora sí que me puse esotérico. Compasión, pero ¿saben que Stanford ya tiene el centro de la compasión? Y el presidente de la Universidad de Stanford dice que el Dalai Lama ha sido la persona más importante en su vida. Y la pregunta para todos ustedes, ¿y por qué si el amor, decimos en privado que es lo más importante, nunca aparece ni siquiera cuando hablamos de educación? ¿No tiene que ver el amor por la ciudadanía, un elemento central que lidere a los directivos públicos? Yo estoy convencido que sí. Muchas gracias.